Hermano, buenos días. Le doy gracias al Señor un domingo más por poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Y antes que nada voy a poner este tiempo en las manos del Señor para que el Señor me ayude a compartir la palabra del Señor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por permitirme un domingo más compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Muchas gracias porque tú me has ayudado para escudriñarla y para poder aprender de ti durante el tiempo de la preparación del mensaje. Pero te pido, Señor, que en esta mañana tú me ayudes para poder exponerla con fidelidad, Señor, y para que pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Como dice el hermano Sugel, delante de Dios y de parte de Dios. Que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición. Si hubiera alguien que todavía no te conoce con nosotros, Señor, que pueda ser ese día precioso donde pueda rendir su vida a ti y pueda arrepentirse de sus pecados y creer en ti de todo corazón, Señor. Bendice todos los cultos en toda la tierra. Y como dice tu palabra, Señor, añade a la iglesia en este día los que han de ser salvos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, el mensaje que voy a compartir en esta mañana creo que va a ser el último de la serie que estamos viendo de Juan el Bautista. Llevamos algunos mensajes compartidos sobre Juan y hoy también voy a compartir sobre Juan el Bautista, pero el principal actor en este mensaje, como debe de ser, es el Señor. El Señor Jesús que vino a Juan para ser bautizado por él. Entonces he titulado el mensaje Jesús es bautizado por Juan. Y vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Mateo. Os animo a que abráis la palabra, Mateo capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Decir también que vamos a leer 2 versículos más. Dice, una vez que fue bautizado, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que cuando él venció la tentación allí, en el desierto, dice que volvió en el poder del Espíritu y vino a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Así que hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Como hemos visto en el último mensaje que compartir, estuvimos haciendo un recorrido por todo el ministerio de Juan el Bautista. Y también vimos que el bautismo precisamente de Jesús, pero lo vimos, digamos, muy de pasada. No me paré a profundizar en lo que podíamos aprender del bautismo de Jesús.
Y eso es lo que he intentado y lo que intento con esta predicación, poder profundizar un poquito en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan estaba en ese momento bautizando en el río Jordán, y si pone Paco un poquito el mapa, podemos ver que ahí abajo, donde pone Betábara, abajo del todo, ahí es donde estaba Juan bautizando. Y vimos que había muchas personas que acudieron a sus bautismos, muchas personas que confesaron su pecado y eran bautizadas por Juan, y que Juan los exhortaba a ellos para que dieran fruto digno de arrepentimiento. Y vimos que venían fariseos, que venían publicanos, que venían escribas. El ministerio de Juan fue muy bendecido por Dios. Y llevaba Juan aproximadamente unos 4, 5 o 6 meses llevando su ministerio a cabo. Pero la principal misión de Juan el Bautista era, primero, preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, y lo segundo era anunciar que el Mesías, Jehová que se había hecho carne, ya estaba entre ellos, y que él iba a bautizar, el Señor iba a bautizar con el Espíritu Santo. Así que el Señor oyó ya de Juan, oyó como muchas personas de Jerusalén, de Judea, de la provincia de alrededor estaban viniendo a su ministerio, y entonces el Señor de Galilea, y Paco va a poner también el otro mapa, de Galilea, lo que está morado allí, está Nazaret allí, y de Nazaret seguramente él viene al Jordán para ser bautizado por Juan. Y me gustaría leer un versículo antes que encontramos en Lucas. En Lucas. Y cuando Jesús fue presentado en el templo, cuando fue al templo, cuando tenía 12 años, dice la palabra: y descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que Jesús vivió hasta los 30 años, la mayor parte de ese tiempo lo vivió en Galilea y en una aldea que se llamaba Nazaret. Y de allí, cuando llegó el momento para comenzar su ministerio, el Señor desciende de Galilea y baja para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Allí abandonó ya Jesús seguramente la carpintería donde estaba trabajando y ayudando a su familia, y desciende para comenzar su ministerio público. Juan el Bautista habló de perdón y de juicio. Hubo muchas personas que aceptaron ese perdón, pero hubo también muchas personas que se resistieron, que se hicieron rebelde a lo que Juan estaba predicando, porque Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Y él dijo: el que viene tras mí, y ese que venía tras él era el hijo de David, ese que venía tras él era Emmanuel, Dios con nosotros, ese que venía tras él era el hijo de Abraham, la simiente en el cual iba a ser bendecida todas las familias de la tierra. Él
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el que iba a traer la verdadera salvación a su pueblo. Y él hablaba en el nuevo pacto de un corazón nuevo y la ley puesta en la mente de las personas que creyeran en él. Y dice, en aquellos días, recordad, hermano, estamos en el año 29, 28, 29 después de Cristo. Y allí aparece el Señor. ¿Qué estaba haciendo Juan? Bautizando. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a poner nuestro hermano Paco, para que nos metamos en la escena, en lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el río Jordán. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, hermanos, hemos visto este pequeño vídeo, no dura ni siquiera 3 minutos, pero la verdad que nos lleva, ¿no?, a aquel momento tan importante para Juan y para el Señor. Para Juan porque el Padre le dio testimonio de que Jesús era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Y dice Juan, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso lo dice en Juan 1, 32 y 33. Así que, hermano, para Juan fue importante porque el Padre le dio testimonio.
pero para Jesús también fue muy importante, como vamos a ver durante la predicación, por dos cosas. La primera, porque se identificó con ese pueblo pecador que necesitaba ser redimido. Y la segunda, porque fue el momento en que el Padre lo iba a ungir para comenzar su ministerio público, dando testimonio de que Él era su Hijo amado. Ahora Juan, como hemos visto en el vídeo, cuando lo vio venir, se le oponía. Cuando le pidió Jesús que lo bautizara y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero dice que Jesús le respondió: deja y cumplamos ahora toda justicia. Y hermano, yo hago una pregunta: ¿por qué Juan el Bautista se le oponía? ¿Por qué Juan el Bautista, cuando llegó Jesús y le pidió que lo bautizara, él no quería bautizarlo? Él le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo creo que Juan el Bautista se le oponía por varios motivos. Primero, se le oponía porque sabía que Jesús era el Dios encarnado. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Se le oponía porque Juan sabía que Jesús era la luz del mundo, aquel que iba a traer la verdadera luz para revelarle a Dios a las personas. Se le oponía porque sabía que Jesús era el Santo de Israel, aquel que no tenía pecado. Y hermano, esto es muy importante. Como dice él: yo necesito ser bautizado por ti porque yo soy un pecador, igual que todas las personas que descendemos de Adán y tenemos un padre físico y una madre física. Somos pecadores y, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que Juan sabía que él era el que necesitaba ser bautizado por Jesús y no bautizar él a Jesús. Sin embargo, el Señor le pide que lo bautice. El Señor tenía una santidad perfecta. El Señor llevaba ya viviendo 30 años de su vida de una manera santa, sin cometer ni un solo pecado. No tenía el Señor ni un solo pecado, porque, como dice y he dicho, era el Santo de Israel. Así que, hermano, Él le dice a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el nuevo pacto era el que iba a sumergir a las personas en Cristo mismo, y el Espíritu Santo es el que iba a regenerar el corazón de las personas para darle un corazón nuevo y para poner las leyes en su mente y para que esa persona pudiera reconciliarse y adorar a Dios y servirle como Él quiere que lo hiciera. Juan sabía que Jesús era sin pecado. Juan sabía que Él vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Juan sabía también que Jesucristo era la justicia de Dios manifestada en carne. Y hermano, esto es importante. Por eso Él dice: cumplamos toda justicia, porque Él es el que cumple de una manera perfecta la ley de Dios, la justicia de Dios. Y Él lo que iba a hacer era identificarse con ese pueblo pecador, pero para salvarlo en la cruz del Calvario. Él iba a venir para hacer un sacrificio, como hemos cantado,
para hacer un sacrificio en la cruz y poder reconciliar al hombre con Dios. Y que su pueblo pudiera de verdad ser verdadero creyente, verdadero hijos de Dios, no solamente de nombre porque descendían de Abraham, sino verdaderamente con un corazón cambiado, con un corazón nuevo para el Señor. Así que Juan se le oponía y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dice: hagámoslo así porque así conviene. Era necesario que pudiera cumplirse toda justicia. Y Él lo que hace es identificarse con ese remanente fiel que había acercado y había aceptado el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Así que lo primero que vemos es que Jesús se identifica con ese remanente. Y Él mismo, como he dicho, iba a hacer lo que ellos no podían hacer. Ellos se acercaban al bautismo de Juan para que sus pecados pudieran ser perdonados. Pero Jesús se acercó al bautismo de Juan para identificarse con los pecadores, para poder salvar a esos pecadores por medio del sacrificio suyo en la cruz. Y lo segundo, hermano, que yo veo en este acto del bautismo, fue el momento en que el Padre ungió a su Hijo para que pudiera cumplir los 3 oficios para lo cual Él había venido a este mundo. El primer oficio era el de profeta. El segundo oficio era el de sacerdote. Y el tercer oficio era el de rey. Sabéis, en el Antiguo Testamento, a los sacerdotes tenían un rito antes de comenzar el servicio sacerdotal. Y ese rito consistía en 3 cosas. Primero, eran limpiados con agua, tenían un acto de purificación por agua. Segundo, tenían un acto de purificación siendo ungido con aceite. Y tercero, tenía también un acto en el cual ellos eran ungidos y eran rociados con sangre. Y hermano, estas 3 cosas, el Padre da testimonio de ellas. Por un lado, por medio de ese acto de bautizarse, los sumerge, se identifica. Por otro lado, el sacerdote, porque sabemos que el Señor es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo unge con el Espíritu Santo. No con aceite ya, sino con el mismo Espíritu Santo que descendió del cielo. Y tercero, con la sangre que ungían y limpiaban a los sacerdotes, el mismo Señor Jesucristo iba a hacer eso cuando fuera a la cruz del Calvario, a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Así que el Señor se identificó en el bautismo y hizo lo que venía a hacer, identificarse. Y el Padre dio testimonio. Y el bautismo, vemos una cosa importante, como hemos visto ahí, era un bautismo de inmersión. Se sumergía en el agua y salía del agua. No era un bautismo de rociamiento, de echarle agua por la cabeza, no, era sumergirse en el agua y salir del agua. Así lo entendemos nosotros. Y cuando bautizamos a las personas, según el Señor nos ha encargado que hagamos, nos dice que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y es sumergiéndolo en agua y saliendo. Y tiene un simbolismo que, como ya lo veremos en otra predicación, lo veremos con más detenimiento. Así que cuando subió del agua, ¿qué es lo que podemos ver? Cuando subió del agua podemos ver, hermanos, la Trinidad de Dios.
la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí aparece las tres personas que son consideradas un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes, siendo una en esencia, un solo Dios, que es Espíritu, pero manifestado en tres personas. El Padre se escuchó la voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué significa esa palabra complacencia? Que todo lo que hace mi Hijo, refiriéndose a Jesús, todo lo hace de acuerdo a mi voluntad. Yo me complazco en Él porque Él hace todo lo que yo deseo. Por eso el Señor dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Así que, hermano, notar, el Espíritu Santo desciende como paloma. El Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y Jesús allí presente recibe el Espíritu y el Padre lo unge para cumplir los tres oficios: sacerdote, profeta y rey. Y hermano, aquí me gustaría leer algunas cosas del Espíritu Santo. Era necesario que el Espíritu Santo ungiera a Jesús, que el Padre lo ungiera con el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaba profetizado en las Escrituras. Y hermano, toda la palabra de Dios, todas las Escrituras se tienen que cumplir en la persona del Señor Jesucristo. Voy a leer algunos textos que lo afirman. Isaías 11:2. Dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y esa vara y ese vástago que iba a retoñar era la persona del Señor Jesucristo. Y mira lo que dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y hermano, aquí tenemos, cuando en la palabra del Señor aparece muchas veces, en varios sitios que aparecen los 7 Espíritus de Dios, se refiere a las 7 manifestaciones, como se revela el Espíritu del Señor. Mirad lo que dice también en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Él trae a las naciones la justicia perfecta. Y hermano, esa justicia nos es dada cuando creemos como un regalo. Por eso hoy nosotros podemos decir: el Señor, justicia nuestra. El Señor, justicia nuestra. Una vez que fue bautizado, como he leído, él fue al desierto y estuvo allí 40 días para ser tentado por Satanás. Y Satanás le ofreció los reinos pidiéndole que adorara a Satanás, intentando desviarlo del propósito del Padre, que era ir a la cruz. Pero el Señor resistió la tentación con la palabra de Dios y con las Escrituras, citando las Escrituras, y venció a Satanás en todas las tentaciones que allí el diablo, Satanás, le hizo al Señor. Y dice que una vez terminada la tentación, él volvió y fue a Nazaret, al lugar también donde él vivía, y allí mira lo que declaró cuando él llegó allí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
Y cuando leyó el profeta Isaías, que es 61, versículo 1 y 2, él cortó esa profecía a la mitad, porque era el año de la buena voluntad. Y después venía y la venganza del Dios nuestro. Y él la cortó esa parte, porque era el momento de las buenas nuevas que todavía su pueblo está recibiendo. Y él dijo, esta escritura hoy se ha cumplido entre vosotros. Esta escritura se ha cumplido entre vosotros. ¿Sabéis qué hicieron en la sinagoga donde él estuvo acudiendo prácticamente casi los 30 años? Lo quisieron despeñar y lo tacharon de falso profeta. Y el Señor de ahí ya se fue a vivir a Capernaum, donde él comenzó y empezó su ministerio público. Su año de preparación, su año de popularidad y su año de oposición. Así que era necesario que el Espíritu viniera, que el Padre lo ungiera y que el Señor ministrara. Y mira lo que dice también. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Jesucristo predicó en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo obró milagros en el poder del Espíritu Santo. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y controlado por el Espíritu Santo. Jesucristo se ofreció a sí mismo por el Espíritu Santo en la cruz del Calvario. Jesucristo fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo y vivificado, como nos dice Romanos 1:4 y 1 de Pedro 3:18. Jesucristo dio mandamiento a sus discípulos por el poder del Espíritu Santo. Y un día Jesucristo volverá y reinará y levantará a los muertos por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermano, el Espíritu Santo tiene un ministerio muy importante en la vida de Jesús. Él comenzaba su ministerio ungido por el poder del Espíritu Santo. Y mira lo que dice, lo que dijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya lo he dicho algunas veces, uno de los mayores descubrimientos que yo he encontrado en la palabra era precisamente saber en algunos versículos que yo veía en la palabra quién era esta persona. Os voy a leer algunos versículos para que lo veáis. Nos vamos a Ezequiel 34. Porque así ha dicho, versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo apacentaré a mis ovejas y le daré aprisco, dice el Señor. Buscaré a la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Pero mira, hermano, lo que dice versículos 22, 23 y 24. Yo salvaré a mis ovejas y nunca serán más rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y aquí es donde viene lo importante. A mi siervo David. A mi siervo David. Y él las apacentará, y él le será por pastor. Hermanos, si nos vamos a Juan capítulo 10, ¿quién es el buen pastor? ¿Quién es el que dio su vida por las ovejas en el Calvario? Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que, como he dicho aquí, mi siervo David.
¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es el que se despojó de su gloria, se hizo siervo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? El Señor. ¿Sabéis lo que significa el nombre David? El amado. El amado. Cuando yo iba a estos versículos me quedaba, muchas veces decía, David, pero si el Señor es el buen pastor, ¿cómo aquí? Pero es que el Padre nos estaba dando, parecía de alguna manera, en clave, precisamente este versículo. Ese David que aparece aquí es el Hijo amado, es el amado de Dios. Por eso la voz del Padre dijo en aquel momento, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Os voy a dar otro versículo. Y este habla de los tiempos finales. Nos vamos al libro de Oseas, capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en los días del fin. Así que aquí de nuevo aparece la palabra David. Y recordemos, David es el amado, su rey. Él es el rey de Israel. Él es el rey de la familia de David, quien tiene derecho a reinar sobre la casa de Jacob. Y os doy un último versículo, que también lo podemos ver en las Escrituras. Y nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Mira lo que dice. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Aquí tenemos el pacto abrahámico. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y aquí vuelve a aparecer la palabra David. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y en mis estatutos. Y los guardarán y los pondrán por obra. Aquí tenemos varios pasajes que nos hablan de David. Nos hablan del amado. Y hermano, el amado es precisamente el Señor Jesucristo. Él es el amado de Dios el Padre. Así que Él vino para cumplir la voluntad del Padre. Él vino según el plan eterno para poder amar al hombre, para poder volverlo a restaurar y para que pudiera volver a tener comunión con Él. Pero para ello tenía que cumplir la justicia perfecta. Tenía que vivir una vida santa, los 33 años aproximadamente que el Señor estuvo aquí en la tierra, y poder ofrecer una ofrenda perfecta y santa a Dios para poder quitar el pecado. ¿Sabéis? Él es, según nos dice en la carta a los romanos, Él es la manifestación de la justicia de Dios. Por eso hay un versículo que dice, Jehová justicia nuestra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que hermano, Él vino como el segundo Adán. Él venció la tentación, vivió la vida perfecta y fue a la cruz. Él allí vino para hacer
ese sacrificio, como había dicho Juan el Bautista, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como lo hemos visto, Él se ofreció al Padre por medio del Espíritu para poder quitar el pecado, para resucitar al tercer día, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Hermanos, si el Señor nos ve hoy como justos, como sin pecado, es porque Él nos ha cubierto de su justicia perfecta. Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Él ha quitado y se ha llevado sobre Él mismo toda nuestra iniquidad. Y toda su santidad y su justicia perfecta nos la ha dado a nosotros y hemos sido vestidos, revestidos de Cristo, como dice la palabra del Señor. Él vino para formar un pueblo santo. Él vino para que hoy tú y yo podamos decir, si hemos creído en el Señor, que somos hijos de Dios, que somos parte de su pueblo, que somos parte de la iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. La cual Él compró con su propia sangre. Así que, hermano, cuando leas este pasaje del bautismo de Juan, bautizando Juan a Jesús, acuérdate, y ya termino, de 4 cosas. Con el bautismo de Jesús comienza su ministerio público. Con el bautismo de Jesús, el Padre dio testimonio de que Jesús era su Hijo amado. De que con el bautismo de Jesús, Él se identificó con el remanente fiel que había creído en la predicación de Juan el Bautista. Con el bautismo de Jesús, el Padre ungió al Hijo y dio testimonio público de que Él era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Y yo me imagino, hermano, que lo mismo que Juan oyó la voz y Juan vio el Espíritu descender como paloma, los que allí estaban con él cuando estaba bautizando, Jesús también lo vieron. También vieron y escucharon la voz. Y ahí dio testimonio el Padre de quién era ese Hijo al que amaba con todo el corazón. Y muchas veces lo hemos visto. Cuando vimos a Abraham que Dios le pidió que ofreciera a su hijo y estuvo 3 días caminando hasta el monte Moriah y cuando lo iba ya a sacrificar, Dios lo paró. Pero ¿qué dijo? Dios proveerá de cordero. Dios proveerá de cordero. Y allí estaba el Cordero de Dios. El Padre nos ha dado, hermanos, lo que más amaba. Y aquello que somos padres, lo podemos saber. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor un día nos hubiera dicho, como le dijo a Abraham, no lo hubiera dicho a nosotros, vete allí y sacrifícame a tu hijo? ¿Qué hubiéramos hecho, hermano? Dios probó la fe de Abraham. Y la fe de Abraham era una fe verdadera. Y Abraham le dijo a los 2 siervos que subieron con él, que iban subiendo con él al monte, espera aquí que regresemos. ¿Por qué? Porque sabía que si lo mataba, ahí inclusive Dios lo iba a resucitar. Dios iba a levantar a su hijo. Eso lo encontramos escrito en la carta a los Hebreos. Eso lo encontramos en la carta a los Hebreos. Esperaos aquí que volveremos. ¿Quién iba a volver? Abraham y su hijo. Pero es que Dios le había pedido que lo sacrificara. Entonces Abraham confió en que si aún lo sacrificaba, Dios lo iba a levantar y lo iba a resucitar. Hermano, Dios no ha dado lo que más amaba, pero tuvo que ir a la cruz para que se cumpliera la justicia perfecta de Dios, porque dice la palabra que Dios no dará por inocente al culpable. Aquellos que han cometido pecado y son pecadores merecen el juicio, pero Dios ha dado a su Hijo para que se pueda salvar y para que esa sangre que Él derramó en la cruz pueda limpiar todos tus pecados.
Así que todos aquellos que verdaderamente hemos creído, gocémonos y alegrémonos por lo que Dios, el Padre, ha hecho al dar a su Hijo, lo que el Hijo hizo en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser reconciliados y perdonados, y lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. Nos ha buscado, nos ha llamado, nos ha convencido de pecado y nos ha regenerado y nos ha dado un corazón nuevo y una vida nueva, la vida eterna, para que conozcamos a Dios y lo glorifiquemos para siempre. Y si aún no has creído, hoy es día de salvación. Hoy es el día que lo que el Señor te pida es que reconozcas que eres pecador y que esos pecados te destituyen de la gloria de Dios, que esos pecados te condenan al infierno, a la separación de Dios para siempre. Pero Él te ofrece salvación. Él ofrece la salvación verdadera. Y escucha, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Así que, hermano, amigo, hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día en que puedas abrir tu corazón al Señor y puedas decirle: Señor, creo tu palabra, creo lo que he visto en ese vídeo, creo en ti, Señor, de todo corazón, y me arrepiento de mis pecados. Quiera el Señor que el Espíritu Santo obre en esta mañana con poder. Oremos. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias por dar lo que más amabas, a tu Hijo amado, a David, para que pudiéramos ser reconciliados contigo, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo se debe servir, cómo debe ser un verdadero siervo. Y muchas gracias, Señor, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te doy muchas gracias por haber llevado el castigo que nuestros pecados merecían en la cruz del Calvario, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor, por haber resucitado por el Espíritu. Y gracias, Señor, por enviar al Espíritu para que ahora busque a tu novia, a tu esposa, a la iglesia. Gracias por habernos llamado con llamamiento santo, Señor. Y gracias, Señor, porque ahora sabemos que somos tus hijos, somos tu esposa, somos tu templo, somos tu edificio, somos tus testigos, Señor. Somos todo aquello que tú nos dices en tu palabra, porque creemos tu palabra, Señor. Bendice esa palabra, Señor, bendice el testimonio que podamos dar. Bendice en especial a los que todavía no han creído en ti, Padre. Y Señor, que en esta semana tú nos sigas bendiciendo y que, como hemos cantado, podamos buscarte en el lugar secreto, en nuestro cuarto, Señor, con tu palabra, abriéndola, buscando tu rostro, orando, leyendo y viviendo tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.